Parece una frontera, pero no lo es, porque Israel y Líbano nunca acordaron una. Es la llamada Línea Azul, que durante décadas ha sido escenario de un conflicto. Es una disputa territorial de seguridad y por el dominio en Oriente Medio entre la milicia libanesa Hezbollah y las fuerzas israelíes. Israel has an issue there. It won't be resolved before Israel's security concerns are put to rest. Estos barriles azules vuelven a ser primera línea del frente. The devastation is pretty widespread. It affects whole neighborhoods, whole villages. ¿Es posible un futuro más pacífico? ¿Se convertirá alguna vez esta falsa frontera en una frontera real? Esto es lo que verías si pudieras pisar la línea azul. Pero nadie puede cruzarla. Está vigilada por 10.000 efectivos uniformados de la ONU. La línea azul se extiende a lo largo de 120 kilómetros, desde el mar Mediterráneo hacia el este, separando Israel del Líbano y al norte de los Altos del Golán, que son sirios pero están ocupados por las fuerzas israelíes. Ya sabemos que no se trata de una frontera internacional oficial, pero entonces, ¿qué es? Fue establecida por las Naciones Unidas en el año 2000, concebida como una línea de retirada para las fuerzas israelíes cuando Israel abandonó el sur del Líbano tras una larga ocupación. Pero de eso hablaremos más adelante. 272 barriles azules de la ONU delimitan hoy la línea para garantizar que sea respetada por ambas partes. Pero eso, como seguro ya imaginaban, en realidad no funciona. La línea azul atraviesa zonas rurales, terrenos accidentados, colinas y montañas y pasa justo por este pueblo, Al-Ghayar. Solo uno de los numerosos puntos de fricción territorial entre Líbano e Israel. Son estos puntos de fricción los que transforman la línea azul en una línea roja, que ambas partes se acusan mutuamente de violar. La última escalada, una de las más cruentas, comenzó tras lo ocurrido al sur de la línea azul, después de que el 7 de octubre de 2023 el grupo islamista palestino Hamas lanzara sus ataques terroristas contra Israel, dejando más de 1.200 muertos. Tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos, la milicia islamista Hamas está considerada como una organización terrorista. Un día después de los atentados del 7 de octubre, también Hezbollah abría un segundo frente de guerra disparando cohetes contra Israel desde el Líbano. Hezbollah calificó sus ataques de muestra de solidaridad con el pueblo palestino. Hezbollah's offensive put Israel in a very tough situation. Este es Asaf Orion, un general retirado del ejército israelí. Orion trabaja actualmente en el Instituto para Estudios de Seguridad Nacional en Tel Aviv, afín al gobierno israelí. Israel had to change the situation, the imminent threat on its border. Así, en octubre de 2023, el conflicto se extendió, con fuego cruzado entre el grupo chiita armado y el ejército israelí. Esos combates ya han dejado más de 2.500 muertos en el Líbano y forzado a unos 600.000 a abandonar sus hogares. The devastation is pretty widespread and it affects whole neighborhoods, whole villages. Randa Slim, de origen libanés y estadounidense, radicada en Beirut y Washington, es experta en Oriente Medio. Ella considera que los ataques israelíes han sido desproporcionados. But it's not only the southern Lebanon, you have also southern suburbs of Beirut, whole neighborhoods have been destroyed. En Israel, Hezbollah había matado a decenas de personas y forzado a otras 60.000 a abandonar sus hogares. Israel respondió castigando a Hezbollah y al Líbano. Israel colocó explosivos en miles de buscas y poco después también en walkie-talkies en una ofensiva que acabó con numerosos milicianos de Hezbollah, pero que también dejó civiles muertos. Este mapa muestra las respuestas de Hezbollah.
Y estos son los bombardeos del ejército israelí. Todo ocurrió en poco más de un mes. Israel asesinó a muchos de los principales líderes de Hezbollah, incluido su jefe Hassan Nasrallah, una de las figuras más influyentes de Oriente Medio. Hezbollah has been decimated. I mean, its military command has been pretty much wiped out. Its political leadership has been pretty much wiped out. Así llegamos al punto en el que nos encontramos hoy. Estos barriles azules han quedado reducidos a simples cilindros de metal pintados de azul. No obstante, aún podría haber esperanza para la línea azul. El alto el fuego acordado entre Israel y Hezbollah dio un respiro a la población de la región. Pero es una calma frágil porque el pasado sigue muy presente. La línea azul no surgió en el año 2000 de la nada, en realidad tiene una larga historia. La ONU la elaboró a partir de varios documentos históricos. Tras la Primera Guerra Mundial, estos territorios quedaron bajo control británico y francés. ¿Te suena esta frontera de 1923 marcada en amarillo? Quienes trazaron la línea azul se basaron en parte en ella. Y también en el acuerdo de armisticio firmado en 1949 entre el Líbano e Israel. Pero desde entonces ambos países no han podido ponerse de acuerdo sobre una frontera clara, porque aún persisten los litigios territoriales. Estos son los 13 puntos a lo largo de la línea azul disputados por el Líbano. Se han hecho algunos avances. 6 have been pretty much negotiated in previous US mediation efforts between the two countries about the land border. ¿Pero por qué es todo tan difícil? Las cosas se complican cuando nos fijamos en este triángulo fronterizo entre Israel, Líbano y Siria. Fíjate en esta franja de tierra. Se llama Granjas de Sheba o Monte Dob, según Israel, y que originalmente formaba parte de Siria. El Líbano reclama esta zona respaldado por Siria. Whoever sit on this mountain has a great advantage into Israeli territory and into Lebanese territory. So this is connected to Israel's security concern. Otro caso controvertido es el de Al-Ghayar, que mencionábamos antes, un pueblo que está atravesado por la línea azul. La parte sur está en Siria, en los altos del Golán ocupados por Israel. Y la parte norte del pueblo es territorio libanés, pero está bajo control israelí. De sus 3.000 habitantes, la mayoría posee ya la ciudadanía israelí. Israel ha levantado allí una alambrada generando la indignación del Líbano. A lo largo de los años, Israel levantó vallas y muros en otros puntos de la línea azul. The wall, which was built south of the blue line, all of it, is a security barrier which was meant to block Hezbollah's offensive or assaults into northern Israel, attacking IDF positions, Israeli communities, Israeli citizens. Las autoridades israelíes sostienen que su principal preocupación es la seguridad. Israel señala la masacre de 1978 en la carretera costera como el hecho que marcó un antes y un después en su percepción de la seguridad en la región. Militantes palestinos con base en Líbano atacaron un autobús civil cerca de Tel Aviv, matando a 37 israelíes e hiriendo a más de 70. Entonces Israel invadió el sur del Líbano y más tarde volvió a hacerlo, ocupando una parte durante 18 años. La ocupación provocó críticas internacionales y la ONU envió tropas de pacificación, que por cierto aún siguen ahí, más de 45 años después. Los barriles azules fueron una de las medidas de los cascos azules, dando lugar a la línea azul cuando Israel se retiró del sur del Líbano en el año 2000. After
understanding that its continued presence in Lebanon is not optimal for its security because it created a lot of friction. We suffered heavy casualties. The attacks by Hezbollah fighters have increased that cost for Israeli military, but also the occupation was never lawful. La milicia libanesa reivindicó entonces la retirada de Israel como una victoria. Ahora, finalmente, hablemos de la milicia armada chiita del Líbano. Durante mucho tiempo, Hezbollah fue considerada la milicia no estatal mejor armada del mundo. Se fortaleció durante la ocupación israelí y desde entonces ha gozado de apoyo popular. Sobre todo en el sur del Líbano, hogar de muchos musulmanes chiitas que a menudo se han sentido marginados. Durante décadas, Hezbollah les proporcionó prestaciones sociales, atención sanitaria y escuelas, creando así estructuras paralelas en un Estado libanés débil. La población libanesa está profundamente dividida con respecto a Hezbollah. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países consideran a Hezbollah una organización terrorista desde que en 1983 un terrorista suicida atentó contra la embajada de Estados Unidos en Beirut, matando a más de 60 personas. Otro atentado contra un cuartel de marines dejó casi 300 muertos. Estados Unidos responsabilizó a Hezbollah de los ataques. Con el paso de los años, túneles como este, bajo la línea azul, permitieron el contrabando, el ocultamiento de armas y el lanzamiento de ataques contra Israel. Uno de los mayores ataques sorpresa de Hezbollah desató la guerra del Líbano de 2006. Y con ello, más muertes, más dolor, más destrucción a ambos lados de la línea azul. Al final de esa guerra, un alto al fuego auspiciado por la ONU volvió a llamar la atención sobre la línea azul. Esta zona entre el río Litani y la línea de retirada debía convertirse en un área neutral, en donde solo las Fuerzas Armadas de la ONU y el Líbano podrían portar armas, ni Hezbollah ni el ejército israelí. ¿Pero por qué no se estableció entonces una verdadera frontera entre Israel y el Líbano? As long as Lebanon is used as a platform to attack Israel, Israel has an issue there. And it won't be resolved before Israel's security concerns are put to rest. It's because there is no formal relations between Lebanon and Israel. Hezbollah has always wanted to keep that land border unmarked, partly to keep claiming the resistance narrative. Hezbollah aprovechó la relativa calma de los años siguientes para fortalecerse con la ayuda de un poderoso aliado regional que resulta ser el mayor enemigo de Israel. Sin Irán, Hezbollah no tendría influencia. La República Islámica ha suministrado al grupo libanés financiación, preparación y equipamiento. Según el Departamento de Estado estadounidense, Irán entrega a Hezbollah unos 700 millones de dólares cada año. ¿Pero por qué el régimen iraní apoya a Hezbollah? La primera razón es religiosa. Hezbollah es chiita, al igual que la gran mayoría de los iraníes. Además, Irán se sirve de Hezbollah en su carrera por el control de Oriente Medio. Mira este episodio de nuestra serie para entender por qué Israel e Irán se odian. ¿Reconoces esta bandera? Sí, son militantes de Hezbollah retratados en Siria durante la guerra civil. El régimen iraní los envió allí desde 2012 para apoyar a su socio, el dictador sirio Bashar al-Assad. La caída de Assad ha supuesto un revés estratégico tanto para Irán como para Hezbollah. The Syrian regime was a great partner and a great logistical enabler to Hezbollah. Tactically, it's a huge blow to supply routes that Iran has maintained over the years through Syria to bring Hezbollah weapons, equipment. Y ahora sí, volvamos al tema que nos ocupa, la línea azul.
Porque lo que ocurre en Irán y Siria tiene efectos en lo que sucede aquí. Pero, ¿en qué punto estamos? ¿Será la línea azul algún día una frontera real? I think there is now an opportunity for the land border demarcation to proceed. ¿Por qué? Porque el Líbano e Israel ya acordaron una frontera marítima en 2022 y porque el alto el fuego de noviembre de 2024 ha vuelto a poner los barriles azules sobre el tablero. It's not going to lead to peace between Lebanon and Israel, but at least it solves one question or one source of conflict between Lebanon and Israel, which is the border. The final border between Israel and Lebanon should be agreed through discussions, and the best context for that would be a peace process, which we don't have right now. Pero con todo lo que sucede en Siria y en Oriente Medio, quizá sí sea posible un cambio también para la línea azul.